Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Esta vez, la lesión era demasiado grave y Won Young esperaba que Shen Shunyu pudiera quedarse con él un tiempo para recuperarse, por lo que le asignó un nutricionista. Durante decenas de horas, Shen Shunyu no había comido ni un grano de arroz y al despertar tenía demasiada información. Se sentó en la cama y vació su mente por un momento y de repente su abdomen emitió un fuerte ruido intestinal. Wang Yong sonrió. Señor Shen, ¿tienes hambre? No mucho. Shen Shunyu respondió con terquedad. No tengo mucha hambre, primero me ducharé. La distancia entre la cama y el baño era realmente vergonzosa. Sus piernas parecían fideos empapados en jugo de limón y hervidas. Completamente descontroladas, Shen Shunyu apenas se levantó y se agarró a la cabecera de la cama para estabilizarse. Bajo la mirada abrasadora de Wang Yong, Shen Shunyu caminaba como si nada, pero la corta distancia de más de 10 metros era una tortura. El lugar donde había disfrutado con avidez toda la noche ahora estaba desgarrado por el dolor y su cavidad abdominal, dilatada por su tiranía, estaba dolorida e hinchada como si estuviera rellena con una bola de algodón. Al verlo tambalearse incapaz de moverse, Wang Yong sonrió y extendió la mano para ayudarlo. Señor Shen, déjeme ayudarlo. El apuesto joven frunció los labios y la sombra de sus espesas pestañas se posó silenciosamente bajo sus ojos, hermosos e inofensivos. Lo siento, es culpa mía, perdí el control. Su repentina disculpa enrojeció el rostro de Shen Shunyu. Luchó por zafarse de la mano que la sostenía, pero la agarró por la muñeca y la sujetó con fuerza. Los suaves labios de Enigma presionaron el óvulo rojo de su amante. Señor Shen, no seas tan terco. Al final sufrirá y yo seré quien se sienta mal. Ambos perderemos, no vale la pena. El baño lo mareó. Shen Shunyu no pudo liberarse y le faltaban fuerzas. Finalmente esperó a que terminara la ducha, pero lo metieron en la bañera y lo besaron. El rostro agrandado de Wang Yong que estaba a la vista y las frías feromonas con aroma a orquídea le impidieron decir que no. Salió del baño después de lavarse hasta que todo su cuerpo estaba casi rojo. Wang Yong sostuvo el secador y le secó el pelo con suavidad. Sus finos y hermosos dedos presionaron la base de sus muslos, frotando con la fuerza apropiada y le susurraron, ¿todavía te duele? Shen Shunyu estaba tan avergonzado que su cabeza estaba a punto de echar humo. Apretó los dientes y apartó la mano diciendo obstinadamente, no está mal. Wang Yong se echó aceite de masaje por todas las manos y se acercó a frotarle las piernas. ¿Puedo masajearte? Quiero comer. Shen Shunyu luchó por evitarlo. ¿Quieres matarme de hambre? Wang Yong arqueó sus hermosas cejas oscuras con delicadas marcas de tinta sobre papel liso, pero sus palabras hicieron sonrojar a la gente. Te alimentaré. La palma de su mano frotó suavemente la base de sus piernas doloridas y la feromona calmante con aroma a orquídea se intensificó de repente. Soy muy bueno alimentando al señor Shen. Shen Shunyu estaba mareado por sus bromas y los dedos odiosos, listos para moverse, tanteaban sin escrúpulos el fondo. Shen Shunyu frunció el ceño e intentó en vano detenerlo. No te muevas, tienes que presionarlo. Wang Yong dijo, el señor Shen que es tímido. Hay sirvientes cocinando afuera. Definitivamente no quieres que te cargue, ¿verdad? Si no presionas los músculos doloridos, ¿cómo vas a salir solo, eh? ¿Quién crees que lo hizo? Soy yo. Wang Yong volvió a sonreír. Este joven conocido en todo el país de Pi con gran poder es completamente diferente del legendario asesino despiadado. Al contrario, es gentil, paciente, fácilmente sumiso y le encanta reír. Lo siento, es todo culpa mía, pero el señor Shen también es responsable. Todo es por su encanto. Sus labios volvieron a subir como si,
Aunque besar es gratis, si no aprovechas cada oportunidad para besar a Shen Shunyu, la perderás. Shen Shunyu fue besado y frotado por él, lo que relajó sus músculos y huesos y no tenía mal carácter.